Bien, el calor es una función de la trayectoria, decimos, ¿no? Que se manifiesta en la frontera del sistema, ¿no? Por criterios importantes para el calor, ¿no? Al igual que el trabajo se manifiesta en la frontera del sistema, ¿no? Lo mismo decimos cuando yo tengo mi sistema, hay una expansión, hay una modificación del sistema, ¿no? Puede incrementarse el sistema o puede disminuir el sistema, ¿no? Bien. Entonces, hablando de estos dos conceptos importantes en termodinámica, calor y trabajo. El trabajo también conocemos como la energía útil, ¿no? Eso es importante porque nosotros, ¿qué necesitamos para para tener una energía útil? Necesitamos calor, ¿no? El calor que puede ser de signo positivo o negativo según nuestro sistema, ¿no? Nosotros utilizamos este criterio de signos donde nosotros vamos a verlo cómo son el calor que entra a mi sistema es con un número positivo, ¿no? Y el calor que sale del sistema con un número negativo. ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos aquí en esta imagen? Calor que ingresa, positivo. Calor que sale, negativo, ¿no? Entonces, lo mismo para mi sistema, el trabajo que entra entonces, es decir, que el sistema va a tener una disminución de su volumen, o una compresión, llamamos. Entonces, este es el criterio de signo que utilizamos. Y además, aquí cuando el trabajo sale del sistema o hay una expansión del sistema, decimos que ese trabajo es positivo. Importante este criterio entonces de signo, siempre tomando en cuenta como un sistema, ¿no? Mi sistema de análisis de la materia que yo voy a estudiar o analizar. Esos son los criterios de signos para estas dos variables termodinámicas como son calor y trabajo. La caloría o las unidades de energía, habíamos mencionado, la caloría, el BTU y el Joule, ¿no? Son unidades que en el sistema inglés, por supuesto, ¿no? O la unidad térmica británica, ¿no? Por sus siglas en inglés, British Thermical Unit. Y en el sistema internacional, el Joule, ¿no? Una unidad común que utilizamos también, o corriente, es la caloría. Las funciones de estado, hemos estado viendo, como son la energía, la entalpía, la energía libre, la entropía, temperatura y presión. Entonces, también se llaman funciones de estado aquellas que solo dependen del estado inicial y del estado final, ¿no? A eso llamamos, y no de cómo ocurrió dicho proceso. Esa diferencia, entonces, estas funciones de estado dependen solo del estado inicial y del estado final. Viendo, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, podemos utilizar las siguientes ecuaciones. Primero, que la primera ley nos dice que la conservación de la energía, ¿no? Para un sistema cerrado nosotros podemos utilizar estas ecuaciones de acá, cualquiera de las dos. Delta U como un cambio de energía interna, energía final menos inicial. Calor menos trabajo, ¿no? Es la ecuación más común para un sistema cerrado que nosotros estamos acostumbrados a verlo de esa forma, ¿no? El calor se dice que es el calor que entra al sistema menos el trabajo que sale, ¿no? Si puede ser lo contrario del calor, puede ser de salida, sería con un signo contrario, ¿no? Lo mismo. El trabajo se toma en cuenta aquí como trabajo de salida, entonces, positivo. Si puede ser lo contrario, se cambia el signo, ¿no? Entonces, de esa manera utilizamos estos conceptos y criterios para primera ley de la termodinámica. En este caso es una ecuación en forma diferencial, ¿no? Podemos hacer diferencial de U, diferencial de calor y menos diferencial de trabajo, ¿no? Podemos utilizar de esa forma. Ya sabemos el trabajo, que es integral de P por dB, ¿no? Concepto general de trabajo. Y también para un ciclo completo, tenemos como la integral cíclica por diferencial del calor menos la integral cíclica por el diferencial del trabajo, ¿no? Es igual a 0. Entonces, decimos que es igual a 0 porque en un ciclo completo el cambio de energía es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, esta integral por diferencial del calor es igual a la integral por el diferencial del trabajo. Este concepto para primera ley de la termodinámica. La entalpía
es otra función de estado que es que igual que la energía interna, que la entropía, habíamos hablado de esto, que es una propiedad de combinación y tiene esta definición, ¿no? La entalpía es la energía más la presión por el volumen, ¿no? Entonces nosotros decimos que la energía, la entalpía también podemos definir como la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, ¿no? O también la energía que puede intercambiar con su entorno. De esa manera también podemos definir la entalpía. Y siempre tiene un mayor valor que la energía interna, ¿no? Porque es la suma con la presión por el volumen. Eso para la entalpía. Otras definiciones importantes en termodinámica son los calores específicos. A volumen constante, nosotros tenemos el CB, decimos, como calor específico, ¿no? Que es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura en 1 grado, ¿no? El volumen de una sustancia, ¿no? Cuando se mantiene el volumen constante. Entonces, eso es el CB, ¿no? Cantidad de calor necesaria. Entonces, cuando el volumen constante. Entonces, como ese volumen constante está relacionado con la energía interna, ¿no? Por eso decimos que el CB es la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura. Eso es el CB. Bien, y parecido al calor específico a presión constante, también se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado, ¿no? La temperatura de una unidad, de una cantidad unitaria de sustancia, ¿no? Cuando la presión es constante, ¿no? Eso es el CP. Entonces, estos conceptos parecidos, el CB a volumen constante relacionado con energía interna. CP a presión constante relacionado con la entalpía. En algunos casos, el CB, si hablamos, está como unidades de calorías por mol sobre grado Kelvin. Eso es capacidad calórica. Si hablamos en unidades caloría sobre kilogramo, en vez del mol, el kilogramo, se dice ahí calor específico, ¿no? Entonces, por ahí van estos dos conceptos que a veces se lo utilizan, pero simplemente hay que tomar en cuenta que en un caso es mol para lo que se llama capacidad calorífica y en otro caso se utiliza la unidad de kilogramo para calor específico, ¿no? Lo mismo con el calor específico o capacidad calorífica a presión constante, que varía ahí en las unidades, el mol en un caso y el kilogramo en el otro caso. Bien, otro concepto importante de lo que es la energía interna, cómo hacemos el cálculo de la energía interna. La energía interna, entonces, podemos representar como una ecuación matemática utilizando las propiedades matemáticas para diferenciales exactos. Como la energía es función de temperatura y volumen, podemos escribir esta ecuación matemática como una propiedad, ¿no? Gracias a esa propiedad matemática de diferenciales exactos. La derivada parcial de la energía con respecto a la variable temperatura y la derivada parcial de la energía con respecto al volumen. Bien, eso es entonces la diferencial de U como función de T. Si nosotros utilizamos el concepto que vimos anteriormente del calor específico o capacidad calorífica a volumen constante como este término, exactamente ese término. Y podemos escribir esta ecuación ya de la energía interna. Cálculo de energía interna como función de la temperatura y su calor específico acá, o capacidad calorífica también. Más evaluar esta derivada parcial para la sustancia, ¿no? De la energía con respecto al volumen, ¿no? Esta ecuación podemos utilizar una propiedad donde podemos determinarlo utilizando las derivadas parciales con respecto, en este caso, de la energía con respecto al volumen. Bien, esta ecuación entonces para la energía interna. Cálculo de la entalpía. Delta H. Delta H, entalpía, es una función entonces que depende, una función de estado que depende de temperatura y presión. Nosotros tenemos esta ecuación matemática entonces, esta propiedad utilizamos matemática para poder escribir esta ecuación. Y nuevamente tenemos la variable entalpía con respecto a la temperatura, ¿no? En derivadas parciales.
Y este término es justamente el cambio de entalpía con respecto a la temperatura, a lo que nosotros hemos definido como la capacidad calorífica a presión constante, el CP. Reemplazamos en esta ecuación y voy a obtener una ecuación para, si hago aquí la integral, dH se convierte en delta H, ¿no? Cambio de entalpía, siempre decimos entre dos estados, de una temperatura 1 a una temperatura 2, o de una presión 1 hasta una presión 2, ¿no? Evaluando este otro término, ¿no? Como una derivada parcial. Bien, en algunos casos puede estar el CP como función de la temperatura, ¿no? Podemos tener aquí, y en ese caso hacer la integral al reemplazarlo, ese valor. ¿Ya? Eso entonces para lo que es el cálculo de la entalpía, una ecuación general como la que tenemos acá. Tenemos nosotros aquí un proceso isocórico, ¿a qué denominamos? Cuando la presión es constante, ¿no? Entonces, si no hay un cambio de fase y tenemos un proceso isobárico, el dP es igual a 0, ¿no? El diferencial de la presión es igual a 0, porque no hay un cambio de presión. Eso denominamos entonces un proceso isobárico. Para nuestra ecuación de la entalpía, aquí tenemos dicha ecuación, donde tenemos H en función de T y P. Este término es 0, por lo tanto la ecuación de la entalpía vamos a tenerlo de esta forma. Simplemente como integral de Cp por dt. ¿Ya? Reemplazando lo que habíamos aprendido del Cp de este caso. Bien, y eso vendría a ser para un proceso isobárico también el trabajo. Analizar qué pasa con el trabajo. Un proceso isobárico, tenemos una presión constante. Por lo tanto, el trabajo al hacer el reemplazo de la presión constante sale de la integral y simplemente es P por delta B. Eso vendría a ser entonces el trabajo isobárico. La presión en posición constante por el cambio de volumen. Importante también mencionar que el trabajo siempre representa el área bajo la curva. Decimos bajo la curva, en este caso yo tengo una presión y si yo multiplico por BF menos B inicial y por esta presión voy a obtener este área, ¿no? Esto por esto, ¿no? Por lo tanto, el trabajo representa dicha área. En cualquier situación siempre el trabajo es el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen. Bien, entonces importante también el concepto este del trabajo en un proceso isobárico. Y vamos a demostrar aquí a partir de algunos conceptos que hemos aprendido. Delta U. P es igual a calor menos P por delta B. Definición de la primera ley que conocemos cuando la presión es constante. Hemos reemplazado este término para el trabajo en un proceso isobárico, ¿no? Entonces, el calor, ¿qué va a significar? Reemplazando aquí de esta ecuación, va a ser delta U más eso. Entonces, el calor a presión constante es igual a delta U más P por delta B. Si utilizo el concepto de delta H es el cambio de entalpía, es igual a delta U más P por delta B, ¿no? Esto es entonces el concepto de entalpía para un proceso a presión constante, ¿no? Estamos mostrando qué pasa en este proceso a presión constante con delta H. Y comparamos estos dos valores y vemos que sí son iguales estos dos. Por eso se dice que el calor a presión constante es igual al cambio de entalpía para un proceso de presión constante, ¿no? La variación de entalpía. Bien, ese concepto entonces podemos determinar a partir de ese análisis que hemos mostrado aquí. UP es igual a delta H, cambio de entalpía, calor a presión constante. Estos conceptos importantes en este caso. Proceso isocórico. Habíamos hablado de este
de este término, qué pasa con el trabajo en este proceso isocórico, ¿no? En el proceso isocórico, el trabajo es igual a cero, ¿no? Porque integral de la presión por diferencial de volumen es cero, ¿sí? No hay cambio de volumen en un proceso isocórico. El volumen es constante. Bien, ¿qué pasa entonces con la energía interna? De la ecuación general es lo que nosotros podemos encontrar, es, ¿no? Integral de CB por DT. Nada más, este término es cero, ¿no? En general, para cualquier tipo de gas, para cualquier ecuación, podemos encontrar eso. Integral de CB por DT. ¿Sí? Y si CB es constante, simplemente CB por delta T, ¿no? Ese es el BU o el cambio de energía interna. Si nosotros siempre hablamos entre dos estados, en este caso, estado inicial y estado final, de esa forma. Y a partir de la ecuación de la primera ley, nosotros sabemos que el trabajo es cero, por lo tanto, delta U es igual a calor. Podemos entonces llegar a la conclusión aquí de que el calor a volumen constante es igual al cambio de energía interna o delta U llamado, ¿no? También decimos variación de energía interna, ¿no? Cuando el volumen es constante. Bien, entonces este concepto también importante, en este caso decimos, se dice calor es igual a delta U cuando el volumen es constante. Proceso isotérmico, veamos este proceso isotérmico. Llamamos al proceso que es a temperatura constante. Entonces, el diferencial de temperatura es igual a cero. Decimos dT igual a cero. Vamos a recordar el concepto del trabajo. Primero, como ya lo hemos visto, integral de P por D. Aquí. Nosotros hacemos integral de nRT sobre B, que es la ecuación del gas ideal. La presión igual a la presión del gas para un gas ideal. Hemos reemplazado ese valor cuando es un proceso isotérmico reversible. Entonces vamos a hacer la integral de dB sobre B, ¿no? Y lo demás constante. Es igual nRT, el logaritmo del volumen final sobre el diseño. Bien, eso es entonces lo que nosotros tenemos. Trabajo isotérmico reversible para un gas ideal, vendría a ser, ¿no? Entonces, esa es la forma del cálculo del trabajo como lo hemos visto. Si fuese otro gas, tendría que hacerse un gas de Van der Waals o otra ecuación. Tendríamos que hacer también, despejar la presión y hacer su cálculo, ¿no? En este caso, simplemente para gas ideal. Este valor, como ejemplo, estamos tomando. Entonces, delta U, DU es igual a 0 DT es igual a 0, como hemos visto, proceso isotérmico. Y simplemente diferencial de U es igual a derivada parcial de U con respecto al volumen. Bien, entonces para una ecuación general, esta es el cambio de energía interna. Hay que hacer la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen por el diferencial del volumen, ¿no? Evaluar esto. Pero para un gas ideal, esta derivada de U con respecto a B es igual a 0, ¿no? Como hemos determinado en unas clases anteriores, lo hemos hecho, ¿no? Bien, entonces, nosotros podemos escribir que delta U es igual a 0 para un gas ideal, ¿no? Pero para otro gas, no. Y en esta forma, ¿no? Aclarando este criterio que tenemos aquí. La energía interna, por eso decimos, y la entalpía, solo dependen de la temperatura para un gas ideal. ¿Sí? Esto, en el caso de que sea un gas ideal, delta U igual a 0. ¿No? Y delta H o DH igual a 0 para un gas ideal.